Gravísimas declaraciones de Duhalde. Esta mañana en diálogo con Ruiz Guiñazú, Duhalde formuló gravísimas declaraciones. Doctor Eduardo Duhalde, buen día. ¿Cómo le va, Magdalena? Encantado de saludarla. Estoy tratando de influenciar en la dirigencia con éxito en la idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Teniendo en cuenta el recambio generacional y que 678 tiene cada vez más público joven, es fundamental recordar quién fue Videla y qué significó la última dictadura. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Estoy muy orgullosa de defender esa causa y bueno, y parece que le molestó. ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés. Aún la causa de los que robaron bebés. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo. Estoy muy orgullosa de defender esa causa. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Es una incógnita, es un desaparecido. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Teniente Coronel Jorge Rafael Videla. Para mí, mi ídolo. Me pusieron agujas en los pezones y pasaban la picana. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que me chorreaba la leche y me la chupaban. Estoy muy orgullosa de defender esa causa. Me pusieron un caño en la vagina y en el ano. Pasaban picana. Un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Videla, mi ídolo. Son importantes estos archivos para entender qué reivindica Duhalde. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Los conceptos de Duhalde dan razón a la cadena del fascismo que ayer pusimos al aire. Abel Ernesto Parentini Pose. ¿Quién recuerda a Abel Pose? Estuvo con nosotros Abel Pose, es uno de los hombres más destacados del pensamiento nacional. Un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. A ver, ahora vamos a volver sobre puntualmente las declaraciones de Duhalde, pero Gustavo, quería preguntarle en este sentido, usted que tiene contacto con adolescentes, con jóvenes, ¿cómo está viendo que ven los jóvenes esa historia que nos pasó a los argentinos en la década del 70? Bueno, según donde indaguemos, yo dirijo un colegio donde las aulas, donde tuvo 96 desaparecidos, y donde las aulas se le cambió la numeración y llevan el nombre de los que fueron exalumnos desaparecidos. O sea, en el caso de mi colegio se trabaja, es estructural, el tema de la memoria. Están muy acostumbrados a recibir charlas de los organismos. Las madres y las abuelas permanentemente pasan por el Nacional de La Plata. El jardín central, cualquiera que visite la página de internet, es un homenaje hay una fuente de agua con plantas, un homenaje central, es decir, pero, según cómo se lo trabaje. Claro, ¿no? Pero más allá del trabajo que se hace desde la docencia, en todo caso la pregunta es cómo se recibe ese trabajo. ¿Cuál es la conclusión que usted ve en la vida de estos chicos respecto del entendimiento de lo que pasó? Una ¿no? conclusión respetuosa, sobre todo si los que más o menos tienen autoridad moral para hablar, por ejemplo, una madre o una abuela. Evidentemente uno no deja de sorprenderse con lo que pasa, que el discurso áulico o el discurso del trabajo en unidades académicas y universitarias es una cosa. Ahora después uno escucha por televisión este tipo de reflexiones como las de Duhalde, que además fue, digamos, uno de los que implementó
por ahí suena fuerte, pero el genocidio educativo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, con la ley federal, cuando estructuró esa EGB que terminó con el sistema educativo de Argentina y que además dijo en su momento que él se retiraba de la política para hacer otras cosas y que hoy nos reconozca o que nos iguale a un Videla dentro de la sociedad de derecho, me parece algo totalmente tremendo. Ahora, lo escucha un joven, vuelvo a repetir, nosotros trabajamos una línea, ahora escucha joven esto y la verdad que hacer futurología sobre eso no es fácil, ¿no? Pablo, ¿cómo lo viste? Digo, aparte del trabajo cotidiano que hacen muchas escuelas, etcétera, yo creo que en general hay, a ver, en dos niveles. Por un lado hay un consenso en la sociedad argentina bastante amplio. Es un consenso hegemónico respecto de lo que significó la dictadura, lo que significó Videla. Me extraña mucho Duhalde, digo, yo pienso muy mal de Duhalde, pero en general es más atento a las encuestas, a los climas sociales, los lee un poco mejor, está Barrabasada. Es el problema cuando te llaman muy temprano, digamos, ¿no? Y a veces tu desayuno quizás no fue el adecuado. Pero digo, creo que hay un consenso hegemónico respecto de la evaluación de la dictadura. Respecto de los jóvenes, que era tu pregunta puntual, en general los jóvenes participan de lo que una colega, Magisteres Vampa, bastante conocida, llama un etos antirrepresivo, de manera rápida. Los pibes ven un uniforme y están en contra, digamos, sea policía, militar, etcétera. Entonces, la relación que mantienen con la dictadura militar es esa, es una posición muy, muy enfrentada, hasta cuando no conozcan las minucias. No necesariamente tienen que, la fecha 1976 tienen que conocerla con precisión, pero la dictadura funciona en bloque como parte de esa cuestión represiva que ellos rechazan muy, muy enfáticamente. Orlando, estaba pensando a quién le habla a Duhalde cuando le habla, porque sin duda no es, vamos a decir, el pensamiento en superficie que expresó Duhalde durante probablemente estos últimos 20 años de carrera política. Es una pregunta interesante porque vos estás, me parece, tratando de insinuar. Con respecto a lo que dice la Barcés, nos gustaría discutir ese tema, porque yo creo, me siento optimista después de lo que vos decís, respecto a lo que la sociedad joven... Pero yo no tengo un contacto permanente más que mis jóvenes hijos, y entonces no puedo decirte si coincido de que existe eso o subyace un sedimento de reacción en algunos segmentos sociales que no son tan minoritarios. Pero como bueno, no lo puedo probar... Pensando en ese sentido, pensábamos también a quién les habla Duhalde, digamos, ¿no? Porque me imagino... Exactamente. La idea es, si Duhalde dice eso, está pensando que esos segmentos son más amplios que los pequeños guetos que puede haber, no lo sé, no lo podemos saber. Pero lo interesante, si vemos el discurso, todos los que de algún modo entendemos cuando leemos cosas, Duhalde está haciendo un batido, fíjate vos, un batido diríamos, si me permiten las metáforas, de agua destilada, napa freática, caca de verdugo y llanto de torturado. Chornovsky. Sí. Pensaba que la verdad que no me sorprendió nada después de que recientemente lo escuchamos diciendo, bueno, esto de que la necesidad de la mano dura otra vez para combatir la inseguridad, de que las fuerzas armadas estaban siendo ninguneadas, que había que aprovecharlas para ponerlas en la calle a reprimir. Digo, me parece un comentario absolutamente coherente y no de alguien que se levantó muy temprano y dijo una cosa disparatada. Y con respecto a quién le habla, mira, yo creo que este tipo de frases, desgraciadamente, no es una estupidez al viento, sino que es algo que suma o más bien resta en la confusión general, donde yo me preguntaba esto de si serán realmente los más jóvenes quienes no saben, quienes les falta información, quienes no lo vivieron, entonces por ahí ignoran, porque a mí por momentos los adultos y los adultos grandes me parecen los más confundidos. Está claro. Vamos a ver cómo lo vieron el diario Nación y Clarín estas controvertidas declaraciones de Duhalde. Las gravísimas declaraciones de Duhalde ignoradas por los dueños de papel prensa. Clarín y La Nación reflejaron hoy declaraciones de Duhalde, pero omitieron su reivindicación del genocida Videla. Tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Clarín, jueves 25 de febrero. El expresidente Eduardo Duhalde sostuvo que no se puede tener confianza en cierta gente, en alusión al riojano y al oficialismo. También criticó a la UCR. La Nación.
Jueves 25 de febrero. Eduardo Duhalde se metió esta mañana de lleno en el debate por el fracaso de la sesión en el Senado, en la que la oposición pretendía quedarse con el control de las comisiones. Pregunta final. La coctelera en que se convirtió el cerebro de Santo Biasati, ¿no guardará relación con tener que defender posiciones tan aberrantes? La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo resolvió el caso número 85 de los nietos cuya, 49, cuya 99. Obvio que es un chiste, digamos, la equivocación numérica que tiene Santo Biasati. ¿Sabes qué? Me quedé en la duda, a lo mejor la entrevista la estaba haciendo Magdalena Ruiz Niazú. Sí. Es interesante, pensemos, ¿cómo pudo reaccionar una de las integrantes de la comisión de la CONADEP que juzgó los derechos humanos y que participó precisamente de esas confesiones de torturadas de una manera, de una vejación humana impresionante? ¿Cómo reaccionó? Supongo que se habrá escandalizado. Sí. Ahora, quiero retomar lo último. En parte, creo que quizás Carla malinterpreta. No estoy defendiendo a Duhalde, por favor. Tampoco quizás el desayuno quiso hacer alusión a algún elixir no permitido antes de las 9 de la mañana. Digo que Duhalde es más inteligente que como para medir esa repercusión. Por eso me sorprende o me confirma que está, la edad es brava, digamos, ¿no? Macri ganó la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero vos fijate esto, la cobertura de Clarín y de La Nación habla en realidad, me da la razón. La Nación y Clarín tratan de leer, además de tratar de formarlos, tratan de leer esos consensos hegemónicos, digamos. O sea, no pueden ir en contra de consensos muy extendidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, justamente que escamoteen esa declaración de Duhalde, lo que está señalando es que leen la aberración de la declaración de Duhalde. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es, como Duhalde es una esperanza blanca de la derecha argentina, entonces, por supuesto, tienen que omitir aquello que... Lo limpiaron. ¿Cómo? Lo blanquearon un poco. Claro, lo blanquean un poco, exactamente. Claro. Entonces, no publicitan esa declaración de Duhalde como forma de defender a Duhalde, ¿se entiende? Porque saben que eso caería muy mal. Como cuando Cristina dijo la palabra de que quería desaparecer a los de la oposición, en un discurso que utilizó la palabra, digamos, inocentemente, por decirlo, y ahí fue el titular. Exactamente. No, simplemente que creo que hay que prepararnos también, ¿no? Europa con Berlusconi, con Sarkozy en Francia, el primero en Italia, ¿por qué no un Duhalde en Argentina? Creo que nos podemos estar preparando también por una derecha, justamente porque creo que mide las encuestas y creo que por ahí hay todo un episodio que subyace acá de un reverdecer de una derecha. Bueno, ahí está el punto. ¿Por qué la derecha tiende a reestructurarse a lo mejor alrededor de un tema de derechos humanos que, digamos, la historia ya ha discutido bastante sobre ese tema? Es como dice Pablo, digamos, hay un consenso, porque ¿no? sigue molestando. A ver, simplemente, yo creo que no dejó de molestar. No dejó de molestar. Yo no he visto, hace un rato estábamos conversando justamente de este tema, no he visto toda esta agresión, toda esta carga política, toda esta vehemencia, toda esta intransigencia con el gobierno actual, inclusive hasta en temas consagrados como la educación, que se mejoraron estructuralmente, no la he visto tan enfurecida con respecto a cuando implementaron la Ley Federal de Educación, cuando tuvieron mucho tiempo la ley de final y obediencia de vida, cuando los jubilados como Abel Pla golpeaban las columnas. Yo no la he visto tan virulenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá se distribuye el poder económico. Es decir, y cuando empieza a discutirse el poder económico, a ver, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar y prepararnos. Y en alguna gente hay miedo. Y en esa gente que hay miedo, por ahí ven en Duhalde una figura dura, el de la mano dura, porque lo he dicho muchas veces, la letra con sangrienta, es decir, ha tenido categorías muy fuertes y que la gente por ahí, hay mucho público para eso. Estaba pensando que Duhalde fue el vicepresidente de los indultos, digamos, también, ¿no? O sea, no, quiero decir, en este sentido tiene una historia. Es una buena recordación. Coherente es, absolutamente. Pasamos a otro tema. Ustedes saben, ayer arrancamos un poco la discusión sobre la composición de la oposición, esta cosa tan ecléctica, digamos, que tiene la oposición. Pregunta del momento, ¿qué es la oposición? A ver. ¿Qué es la oposición? Un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere.
¿Cuál de los integrantes del llamado nuevo Congreso estará a favor de las declaraciones de Duhalde? ¿Qué es lo que los medios llaman la oposición? Yo dije, señor presidente, se lo dije cuando hice uso de la palabra, a nosotros no nos une el amor, capaz el espanto. ¿Qué es la oposición? ¿Juez o Carrió? Ninguno de los dos nunca discutió la ética del otro, que en el fondo es el camino común. Son lo mismo. De la Sota, Luis Juez y Kirchner. Ah, todo lo mismo. Y ninguno de los dos nunca discutió la ética del otro, que en el fondo es el camino común. A nosotros no nos une el amor, capaz el espanto. Hay un partido que se llama La Oposición. ¿Puede estar Reutemann con Giustiniani? ¿Qué es la oposición? ¿Reutemann o Giustiniani? Reutemann fue gobernador 2 veces de la provincia de Santa Fe, privatizó aguas provinciales, privatizó el Banco Provincial de Santa Fe. Hizo una política de corte neoliberal menemista porque llevó a la política de la mano de Menem. Tuvo un secretario de seguridad como Reyé, fue sindicado por los organismos de derechos humanos como un represor en la provincia de Santa Fe. Perfil.com, 19 de mayo de 2009. Reutemann y Giustiniani al rojo vivo en Santa Fe. Carlos Reutemann acusó al socialismo provincial de ser corresponsable de la debacle del 2001. En el mismo bloque puede estar Juez con Mestre. No, personas que casi no se hablan o que han confrontado. ¿Qué es la oposición? ¿Juez o Mestre? 3 de agosto de 2009. Mestre carga contra Juez y Giacomino. No hacen más que confirmar que su aparición en la escena política solo ha logrado confundir y engañar a los ciudadanos de esta capital y de toda la provincia. Es evidente que esta falacia de la nueva política planteada por el Frente Cívico ha causado daños importantes no solo a la capital, sino también a la ciudadanía de Córdoba. Personas que casi no se hablan o que han confrontado. El caso de Berna y de Marino en La Pampa, es imposible que estén juntos. ¿Qué es la oposición? ¿Berna o Marino? El Diario de La Pampa, 8 de mayo de 2009. Marino, Berna miente. Él patrocinó el vaciamiento de las provincias. Berna a Marino, con humildad y en su pueblo, le propongo que antes de injuriar hay que estudiar. Solo están juntos para tratar de obstaculizar al gobierno. Quiero decir una cuestión que esta es personal. Última sesión del año pasado. Se caía un proyecto, el proyecto de familias ensambladas. En el momento que hay que votarlo se levantó, acá no me dejan mentir, proyecto que habíamos presentado un conjunto de senadores de distintos partidos, se levantó la Unión Cívica Radical, se quedó parada en el lugar para no votar el proyecto. Y quiero decir que este tema, el de familias ensambladas, lo utilizó la Unión Cívica Radical para que no se pueda votar un proyecto que defiende a los chicos de familias ensambladas. Así que plantear que esto es una cuestión del oficialismo me parece que carece de sentido. Hoy está todo claro para la sociedad. Está en claro cuál es el comportamiento de distintos bloques que se han unido para honrar la voluntad que se votó el 28 de junio. Por un lado, nosotros. Y que dimos muestras de un compromiso de institucionalidad ejemplar. Nuestra posición de decir, vamos a repensar si vamos a la sesión. Repiense la oposición si vamos a inaugurar unas sesiones para que al otro día no haya sesiones ni en diputados ni en senadores. Dimos muestras de un compromiso de institucionalidad ejemplar. Hay mañana un fallo de la Sala 4 a favor del gobierno, y el gobierno dispone y la presidenta del Banco Central acepta... Creo que finalmente no se van a animar los jueces de la Sala Cuarta, ¿eh? ¿Usted no cree se que van no? a animar, no, creo que a esta altura no, porque además... Porque hay versiones muy contradictorias. Uno dice que no se va a animar, queda otro dice vigente lo de Camaño, así que la verdad es que se exponen a un juicio político seguro. Dimos muestras de un compromiso de institucionalidad ejemplar. Estaba pensando que, digamos, todo sistema político tiene que tener una oposición, tiene que contar con eso, si no, no puede funcionar como tal, digamos, ¿no? Ahora, cuando la oposición está unida alrededor del espanto, da la sensación de que dejan de hablar y pasan solamente a reaccionar. O sea, como si en realidad los argumentos más profundos de cada uno de los que componen
esa oposición no pueden ponerse en superficie porque si no se empieza a resquebrajar la cosa. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que pienso es que eso que vos llamás argumentos más profundos, en otras épocas solía llamarse ideología. Claro. Y entonces ideologías son cuerpos doctrinarios, posiciones, concepciones del mundo y de la vida, concepciones económicas, etcétera, en las que, por supuesto, esto permite verlo con facilidad, Giustiniani no puede estar con Reutemann y así sucesivamente. Lo que ocurre es, claro, hay por un lado, bueno, sí, la cuestión de lo mediático y cómo encrespa los ánimos, la cuestión de las oposiciones circunstanciales. La política es así también, digo, yo por eso no hago política, hay que aliarse con cosas inverosímiles. Y en última instancia, si escarbamos eso, en muchos casos el oficialismo responde a la misma tesitura. Hoy se encarga, a ver, así como aquí se puede recordar que Bernie Marino, que Giustiniani, que Reutemann, hoy la oposición se encargaba de recordar que Sadi no puede estar con el kirchnerismo, digamos. O sea, el oficialismo también hace alianzas que en principio parecen intolerables, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto esconde justamente esto de lo que estábamos hablando. Bueno, ¿dónde están las ideologías? Las grandes concepciones del mundo y de la vida, orientaciones, proyectos, etcétera, etcétera, casi incompatible el proyecto socialista, cualquiera sea él, con el proyecto reutemanista, si es que existe algo que merezca ese nombre, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, de la misma manera yo pienso que en general, aún no siendo kirchnerista, entiendo que el kirchnerismo no puede compartir el mismo espacio con Sadi, salvo que Sadi haya hecho, no sé, una milagro, que no lo creo capaz. Claro. Tengo la sensación que es mucho más probable que mi abuela entienda El Señor de los Anillos a que yo entienda el panorama político argentino. Pero es interesante, es un lindo, a lo mejor tenemos distintas opiniones, pero son dos cosas que me parece que permiten hacer esta observación. Una cosa es un gobierno que suma al colectivo a fuerzas diferentes, inclusive antagónicas, porque el colectivo lo conduce el gobierno y las fuerzas fluyen agachando parte de sus consignas para unirse, unificarse hacia el que que decide y coopta las voluntades. No hay espanto que una, y eso es lo que está... Es distinto la alianza desde el llano. ¿Por qué razón? Fíjense, yo era amante de las alianzas, como me pasó en la década, digamos, reciente. Ese fracaso de ir todos contra el menemismo termina en una frustración colectiva impresionante. No es casual que en el primer peronismo se unió una famosa Unión Democrática contra el primer peronismo. Después, en la Revolución Libertadora, la Iglesia, los militares, grandes capas sociales, profesionales, universitarios, todos contra el peronismo. No, el comunismo también. Exactamente, terminó esa alianza, esa oposición que se pregunta la producción, ¿qué es la oposición? Terminó en un caos, terminó en gobiernos, en golpes militares, en elecciones amputadas como la de Ilia, donde el peronismo estaba proscripto. Es decir, las alianzas en contra unen en la rabia, en el odio, en la ceguera, en el fanatismo, no unen en el raciocinio. Cuando esta oposición, con todos estos, estas distintas versiones políticas, decidan luchar entre sí para componer a un eje que lo lidere, se va a diseminar, se va a romper, se va a quebrar. Ese es el destino. Lo mío va a ser mucho menos profundo, si quieren, carezco de tanto conocimiento. Vos sos como sos. Rubia, disculpe. No, pero de verdad es como algo mucho más básico lo mío, ¿no? Cuando yo me pregunto una oposición ¿a qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y carece de una manera tan obvia de inestabilidad y de respuesta, porque es hoy a esto, pero después a favor de esto, pero a favor con él, pero en contra con el otro. Y porque, o sea, no tiene una explicación, porque creo que eso es lo que hace tan débil a la oposición, ¿no? Pablo. Pero, bueno, vos fíjate que, declaraciones anteriores de Duhalde, ¿no? La cosa del bipartidismo. Al Duhalde le fascina el bipartidismo y en última instancia está pensando eso, en solamente dos posibilidades del pensamiento, ¿no es cierto? Este esquema es el que nos complica tanto la vida a aquellos que no queremos que haya solamente dos posibilidades del pensamiento, digamos, y por eso no somos oficialistas y tampoco queremos que nos reclamen como parte de esta oposición armada para Brancaleone. Me parece que es difícil para la izquierda. Dificilísimo. Yo te voy a decir, me parece que para la izquierda es muy difícil en este momento colocarse en un lugar que no sea
en una escalera utópica y distante. Es no muy estoy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Yo lo que encuentro difícil... Él reconoce que es difícil. Sí, es difícil eso, pero digamos, es difícil no quedar instrumentalizado desde la izquierda por parte de la derecha. Eso lo reconozco como un rasgo quizás más evidente, una complicación más evidente. Bueno, en el campo quedó arrastrado. En el campo la izquierda fue arrastrada, en el conflicto, no me gusta decir campo, en el conflicto agroganadero con el gobierno, en el conflicto de los ruralistas ricos con el gobierno, en el conflicto de los poderosos gauchocráticos de la Argentina con el gobierno. No es casual que Lozano, un hombre de izquierda, un hombre fuertemente ligado a proyectos sociales, haya votado a favor del campo. Bolívar, ¿cómo lo ve esto? Qué confusión para los chicos, ¿no? Claro, es complicado, es muy difícil explicar en este momento que la oposición es así, digamos, es una mezcla. Sobre todo entendiendo de lo que es política y lo que es tomar partido político, o sea, tomar parte en una decisión estructural de la vida de los argentinos. Yo creo que la política puede ser una cosa hermosa en función de posicionarnos, que decía recién Orlando. Bueno, ¿dónde estamos cuando se decide el destino del país? Acá es donde muchos pensadores dicen que hay que anclar y tomar posición. Es decir, ¿estoy o no estoy con las retenciones? ¿Qué implica estar a favor de las retenciones? Bueno, mayor educación, mayor obra pública, mayor empleo. Bueno, me parece que presentarnos sin posición cuando se discute el problema del hambre, de la inclusión social, yo, por eso digo, yo no sé, los sectores con todo respeto, pero de izquierda que no se involucran, o la derecha ya sabemos, la derecha actúa por conveniencias. Ahora, acá hoy estamos jugando una puja y una pugna y por el modelo de la inclusión o de la exclusión. Está claro. En educación, concretamente, hace pocos días, yo no digo que digamos que va todo el tiempo, pero en muy pocos lugares se habló que por ahí tengamos el mejor salario de los últimos 50 años, y no estamos hablando de 3 o 4 años atrás. Pero de eso no se puede hablar. Pero entonces digo, esas cosas, es decir, todos apostamos a la sociedad del conocimiento, ¿no es cierto? Sí. Todos apostamos y decimos que con educación, porque es más hacer de la pobreza, y que muchas veces a los poderosos les conviene tener pueblos no formados. Bueno, ahora que hay dinero para la educación, que hay obra pública para la educación, tampoco decimos nada los que decimos que somos progresistas. Entonces, cuidado, porque si no nosotros también estaríamos apostando a mayor confusión. Está clarísimo. Pero discúlpame, sí. Yo firmé una nota hace 10 días en la contratapa del diario Crítica, que escribo cada 15 días, antes de que comenzara la discusión por los salarios, fijando una posición que se reclamaba distinta. Esto es, en el momento que dicotomizás y decís o estás con esto o estás con lo otro, nos volvemos dualdistas. ¿No es cierto? Si nos volvemos pensadores del dualismo y del bipartidismo. O es esto o es lo otro. Está la posibilidad de que sea esto de una manera distinta. Digo, en ese momento yo afirmé que lo del salario docente era una cosa que involucraba a todos por igual, en el sentido de que todos habían hecho no otra cosa que macanas. Digo, los distritos que pagan mal a sus docentes son peronistas, radicales, socialistas, macristas, covistas, etcétera, etcétera. Todos los distritos comparten eso, pagar mal. Digo, y en ese sentido entonces yo reclamo una mejora del salario y del presupuesto educativo que no es la que decide el gobierno, que yo creo que es tímido respecto de eso. Claro, está bien, vos tenés razón, pero me parece que, vos terminás de hacer una obra, una construcción, no es bueno ir siempre con la masa de demolición, también es bueno aceptar que alguien construye algo y que cuando te toque el momento de gobernar, a lo mejor vos no lo podés mejorar y lo de mejorar. Pero Orlando, lo que dice es que esa posición no significa necesariamente conservar permanentemente el lugar, digamos, la incondicionalidad de la posición. Son dos perspectivas distintas. Lo que le exijo a tu posición, y ojo que te lo exige, te pido no lo contradigas. A la posición, por favor. A la posición. Estamos hablando intelectualmente y tratando de términos exactos. Lo que se le exige a alguien que tiene algún acercamiento al progresismo y a este gobierno, salvo que me diga no, todo lo que está haciendo derechos humanos, todos los ítems del progresismo son falsos. Es una hipocresía porque este gobierno no siente nada de lo que hace, por lo cual es automático esa separación. De lo contrario, alguien debería ver con buenos ojos que estén construyendo una sociedad afín a las ideas de uno, aunque no sean las ideales. Está claro. En vez de colocarse en un lugar de permanente crítica que permite, no es casual, hay diarios en la Argentina que en la tapa
son de derecha y en la contratapa de izquierda. Bueno, vamos a cambiar el tema, pero vamos a seguir en realidad, porque vamos a ver la posición de la oposición alrededor del tema Malvinas y también unas palabras de Lula sobre el tema. Dale. Nuestra oposición de derecha es pro-británica. Antes de justificar el título del informe, veamos esto. Entre mínima y nula fue la difusión del excelente discurso de Lula a favor del gobierno en el tema Malvinas. Qual é a explicação geográfica, política, econômica da Inglaterra estar nas Malvinas? Qual é a explicação política das Nações Unidas já não terem tomado uma decisão e dizendo não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja um país que está a 14.000 quilômetros de distância o dono das Malvinas? Dada la idolatría que causaba Lula en algunos sectores, sorprende la escasísima repercusión de sus palabras. Lula se ha convertido en el mayor estadista del mundo. Yo querría que el peronismo hoy fuera un Lula. Yo soy un gran admirador de Lula en lo interno. Lula es un hombre formado, autodidacta. Anteayer en TN, Mario Mactas condenaba la posición argentina. La Argentina ha protestado una vez más. Se va de protesta en protesta. Se va de protesta en protesta. Sí, la guerra se perdió, pero a protestar nadie nos ganará. Tras las palabras de Lula apoyando al gobierno de Cristina, ¿habrá ese despilfarro de promesas llamado Mario Mactas embestido hoy contra el mandatario brasileño? Anteayer 678 emitió un informe que refleja con claridad los intereses de nuestra oposición de derecha. Este es el extracto. Hace unos días en su Twitter, la diputada del PRO, Paula Bertol, cuenta cholula y celebrativamente su viaje al Reino Unido junto a colegas de la derecha opositora. En el mismo momento que el gobierno argentino discutía la cuestión en el ámbito diplomático, estos diputados se reunían en Gran Bretaña con representantes de intereses petrolíferos que no son los de la Argentina precisamente. Twitter de Paula Bertol. Estoy muy agradecida por la invitación de la Embajada Británica. Estoy con Oscar Aguad, UCR, Adrián Pérez, Coalición Cívica, Walter Agosto, PJ, y Miriam Gallardo, presidenta provisional del Senado en Mendoza. Así como casi no tuvo difusión el discurso de Lula, tampoco este vergonzoso hecho que muestra, una vez más y por si falta hiciera, quién es quién en la Argentina. El cerco mediático ya deja a este eslogan en la categoría de sarcástico. Último ejemplo malvinense. Solo 678 y el programa Presidentes de Latinoamérica exhiben a la presidenta emocionada en 2009 junto a familiares decaídos. Una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad es que, bueno, fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo. ¿Por qué otros medios no televisan esto? Un presidente llorando por Malvinas. ¿No es un material periodístico imprescindible? A ver, quería preguntar porque Malvinas sin duda es como el tema que más cose la identidad argentina, ¿no? No tengo muy claro por qué. La verdad que es un sentimiento, no es un razonamiento sobre la cosa. ¿Cómo lo ves? Es un tema fascinante. Yo me doctoré en una universidad británica, viví en Inglaterra un tiempo, etcétera. Sos medio Kelper. Fantástico. Un intelectual anglosajón, como mi pelo lo demuestra. La versión de los intelectuales ingleses es los intelectuales progresistas, laboristas ingleses es muy significativa. Ellos sostienen que por culpa de la dictadura, Thatcher se quedó 10 años.
O sea que la guerra, lo que le significó a Thatcher fue la gran excusa para consolidar el proyecto conservador en Inglaterra. Y descargar ¿no? una política, efectivamente, sobre Malvinas, porque trabajó todo, digamos, en estos 35 años, Inglaterra ha trabajado fuertemente en la cosa de la autodeterminación de los Kelper, que es una de las variantes, digamos, que Argentina sistemáticamente deja fuera en los foros internacionales, porque es la que la pone en una posición más débil, digamos, frente a la idea de una ocupación colonial literal, ¿no es cierto? Lo que pasa es otra herencia de la dictadura, digo, el saldo que ha dejado la dictadura en esta sociedad, empezamos hablando de esto, ¿no es cierto? Digo, esta es otra de las consecuencias que le debemos a la dictadura, o sea, la dictadura nos dejó en la peor posición posible en la discusión sobre Malvinas, en la peor posición posible. Porque además le negocia, por ejemplo, el porcentaje de la pesca, negocia con los Kelper, ¿no? El porcentaje de la exploración petrolera, quiere decir, tienen una política respecto de la gente que está viviendo ahí, que ya van como por quinta o sexta generación. Orlando, ¿cómo lo ves? A ver. Porque te veo enojado, no te gusta un poco. No, porque ese es un tema muy interesante, primero porque toca es un hecho. El hecho está instalado. Cualquiera lo haya producido, esto es lo que hay hoy. Un sentimiento de la gente de dolor por los muertos, por la derrota, por la humillación, por la propia contradicción de la sociedad, avalando de pronto una guerra, pero después dándose cuenta que la habían hecho los propios enemigos de la patria, que eran los militares. Entonces, todas estas contradicciones la sociedad las lleva. Y entonces eso crea una zona... Mirá, a mediados de los años 50, en el Colegio Nacional Roca, un profesor de historia nos hizo intervenir en un concurso sobre las Islas Malvinas, de composición, de redacción. Yo era uno de los mejores que redactaba en la clase y salí segundo. Yo hablaba de las Malvinas sin saber, era el gobierno peronista en ese momento, estaba instalando el tema. Fíjense lo que estoy hablando, más de medio siglo atrás, instalando el tema de las Malvinas. El gobierno de Perón, la segunda etapa de Perón. Lo interesante es que el que me gana el concurso, cuyo nombre ahora no lo recuerdo, yo hablaba a favor de las Malvinas, sin conocerla, hablaba de los vientos, la cosa patriótica, si querés, o pensá que era un adolescente. El otro chico, más racional, más intelectual, más formado, hace una composición donde dice, ¿para qué queremos las Malvinas? ¿Para qué queremos si no podemos habitar la Patagonia? Si tenemos olvidadas nuestras riquezas. Todas unas argumentaciones que no sé si salían de él, de su naturaleza. El padre era marino. Sí. Uno de los marinos, obviamente, opositores al gobierno de Perón. ¿A dónde vas? A ver. Es curioso que ganó esa composición en un momento de gobierno peronista, que se decía que era totalitario. Esa composición fue una final, no le pasó nada ni al chico ni al padre. Por el otro lado, habla de la libertad del maestro, perdón, del docente, para premiar a esa composición. Y yo quedé muy frustrado de eso, tan es así que recuerdo esto y digo, ese clima malvinero estaba en ese momento, hace medio siglo atrás, porque por algo se hizo ese concurso entre alumnos secundarios. Sí, sí. Ahora, fíjate que ya ahí había dos posiciones, la de Barone, a favor de las Malvinas, y la de este alumno, que es el que ganó, que estaba en contra. Carla. Me quedé pensando un poco en esta pregunta que te hiciste vos cuando abriste el bloque, que tiene que ver con esto que no sé por qué me hace preguntarme todas estas cosas o por qué las Malvinas representan tal cosa para nosotros. Y tiene que ver con esos tabúes que quedaron instalados desde la dictadura, que en este momento, por casualidad, por causalidad o por ninguna de las dos cosas, están siendo tocados a lo largo de este proceso kirchnerista, a lo largo de los dos gobiernos, por ejemplo, y que tanto irrita a quienes estaban a favor de los militares, la ley de medios, el secuestro de bebés, la ley de ADN, las Malvinas nuevamente, ¿no? Las cosas no se diluyen en la nada, vuelven y van a seguir volviendo, y a quienes siguen involucrados interesadamente van a seguir irritando, y aparece Duhalde. ¡Qué casualidad! Cambiamos de tema. Ustedes saben, una reunión importante entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y un grupo también importante de empresarios. Vamos a escuchar las repercusiones de esa reunión. Los trabajadores y los empresarios a favor del modelo. En sintonía con este comienzo de año, ayer fue otro día de muy buenas noticias para el país.
Por un lado, los docentes celebraron el 24% de aumento y por el otro, el empresariado nacional se mostró satisfecho tras el encuentro con la presidenta. Eduardo Constantino, uno de los más destacados empresarios, está en línea. Eduardo, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, vos estuviste ayer en la reunión con la presidenta. ¿Algo para comentar en especial? ¿Vislumbraste una línea positiva, neutra, negativa? ¿Qué viste? Una línea positiva. Se quiere crear un ambiente de diálogo, de discusión, de conversación, de encuentro, y a su vez se promete un programa hacia adelante de estas reuniones. Vi una presidenta muy preparada, con un manejo fluido de la realidad de la situación económica del país. Casi fue la presentación a nivel de un ministro de Economía. Eso es cierto, o sea, la solvencia fiscal, la cantidad de reservas, el endeudamiento público, el endeudamiento de los bancos, del sector privado, ¿no es cierto? Esa es una realidad de la Argentina que hay que reconocer. ¿Será llamativa la intención de Nelson Castro de negativizar la reunión? A modo de adelanto, veamos el singular contraste entre lo dicho por el concurrente a la reunión Constantini y el periodista de Clarín. Se habló sin problemas. Aparte, en el fondo de una reunión que cada uno de nosotros podíamos hablar. Uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. Me llamó la atención que nadie hubiera hecho preguntas sobre la inflación. ¿Había un acuerdo tácito de no preguntar sobre esto? Podíamos hablar. Uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. Bien, la impresión que quedó, Méndez, es que mucha gente prefirió el silencio ante el temor de alguna represalia. Podíamos hablar. Uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera, o sea que eso también hay que reconocerlo. Un trato muy cordial, o sea que en ese sentido yo creo que es muy positivo. Antes de continuar con Castro, recordemos brevemente el cónclave de ayer. La primera cuestión, quiero referirme a lo que fue este 2009, que afortunadamente no fue lo que todos presagiaban. La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008, se está cayendo a pedazos la economía. La caída de la actividad económica, es decir, la recesión se ha profundizado y que en el segundo semestre del año, la segunda mitad del año va a ser todavía peor. Esto trae más desocupación, la desocupación se viene. Se pronostica un año fiscal complicado. Argentina está cometiendo todos los errores para profundizar la crisis. Nosotros estamos transitando una crisis financiera. Después va a venir la económica, esta es la verdad. ¿Usted está pensando que va a haber menos producción, menos empleo en Argentina? Seguro. Afortunadamente no fue lo que todos presagiaban, no hicimos magia, hicimos política económica. Pido un solo ejercicio. Imagínense esta crisis en el año 98, 99, 94, en el 2001... En el 2000, creo no estaríamos acá sentados, no por lo menos los que estamos, no sé quiénes habría, siempre hay alguien. Tras el encuentro, el titular de la UIA, Héctor Méndez, manifestó una gran conformidad. Sin embargo, esta mañana Nelson Castro pretendió hacerle decir lo contrario. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina. Creo que es bueno que haya hecho esta invitación, pero todavía no. Muchos de los datos que dio hoy la presidenta, muchos de los datos ya más o menos ustedes los tenían conocidos. Sí, algunos no. Nosotros marcamos que creció el 13% la industria este mes pasado, con lo cual difícilmente pueda alguien pensar que es político, porque el INDEC marcó el 8%. Muy bien, estoy hablando por Radio Mitre al presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Bueno, ¿y cómo fue la reunión de ayer con la presidenta? Bien, distendida. Me llamó la atención que nadie hubiera hecho preguntas sobre la inflación. ¿A usted no? Yo no hablé en realidad, ni sobre eso ni sobre nada. ¿Había un acuerdo tácito de no preguntar sobre esto? No, para nada. Ahora, Méndez, cuando ustedes ven ahí una presencia como la de Moreno, que no es casual que esté, digamos, el mensaje para ustedes, ¿cuál es? Yo con él tengo una relación en la cual digo lo que quiero. Ajá. Siempre dije lo que quise y él me lo tolera. Me lo tolera bien, no es que me lo tolera porque no le queda más remedio. Sí, la presencia de él allí es un mensaje, ¿no? Es un hombre fuerte del gobierno. Desde el punto de vista del crédito, la presidenta habló. ¿Ustedes están esperando algún tipo de medida? Ahora se creó una especie de consejo entre el Banco Central y el MEC con el Ministerio de Economía, que nosotros pensamos que puede ser bueno, que haya una articulación que funcione de acuerdo a ambas partes. Me parece que la presidenta del Banco Central, no me parece, tengo información de que tiene raíces productivas. Sí, así es. Con lo cual
tienen una visión no tan monetarista, digamos, de nosotros. Bien, la impresión que quedó, Méndez, es que mucha gente prefirió el silencio ante el temor de alguna represalia. ¿Su impresión fue la misma o diferente? Yo creo que represalias ya, a esta altura del partido, no me las imagino, porque no sería... Yo creo que el gobierno... Es decir, lo que no se puede hacer es no tener la esperanza. Si yo no creyese que en la Argentina es posible la construcción del diálogo, me vendría a vivir al Uruguay. Pero yo creo que es posible. Por lo menos yo voy a trabajar para que sea así. Sabedor que en 4 días, 6, 7, 8, elige al empleado del mes, Marcelo Bonelli intentó eclipsar a Castro. Una reunión en la cual todos salieron con un sabor un poco amargo. Eso sí, se comió bien, comieron salmón con verduritas a la entrada, después un lomo con papitas y ensalada de fruta. ¿Postre? Ensalada de fruta. Ah, ensalada de fruta. Bien. Pero, ya te digo, un resultado un poco exiguo. Los empresarios, en principio, consideraban que se iba a poder hablar más. Podíamos hablar, uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. Fue un clima de cordialidad, de buen humor, de fraternidad, etcétera. Hubo, digamos, alocuciones favorables a lo que pasa en la evolución de la economía argentina, de cómo se viene recuperando. Pregunta final. ¿El monopolio Clarín se está quedando cada vez más solo?